Algunas historias de la Biblia tienen ese poder especial de atravesar los siglos y llegar directo al corazón, como si hubieran sido escritas ayer. La historia de Jacob es una de esas. Un hombre común, lleno de defectos, pero elegido por Dios para llevar sobre sus hombros una herencia espiritual que transformaría el destino de toda una nación. ¿Qué sucede cuando el plan de Dios se entrelaza con decisiones humanas, engaños familiares y promesas eternas? En este video vamos a sumergirnos en la intensa trayectoria de Jacob, desde su lucha en el vientre materno hasta el momento en que se atreve a luchar con el mismo Dios. Hablaremos de fe, propósito, promesas divinas y también de perdón, justicia y transformación. Porque detrás de cada acto hay un plan más grande y tal vez también se esté revelando en tu vida. Y si te apasiona este tipo de contenido, donde la Biblia cobra vida y toca el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando reflexiones profundas y espirituales como esta. Que el Señor toque tu corazón a través de este mensaje. La historia de Jacob comienza incluso antes de su nacimiento. Isaac, hijo de la promesa hecha a Abraham, se casa con Rebeca, pero durante 20 años enfrentan el dolor de no poder tener hijos. En un gesto de fe y obediencia, Isaac ora al Señor por su esposa, y Dios responde. Rebeca queda embarazada de gemelos, y desde el vientre ya se libra una batalla profética. La Biblia dice, los hijos luchaban dentro de ella. Génesis 25:22. No era solo un embarazo difícil, era el inicio de un plan eterno. Dios le revela a Rebeca algo asombroso. 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esta profecía rompe con la lógica de la primogenitura de la época. El primogénito, Esaú, no sería el heredero de la promesa. Jacob, el segundo en nacer, ya estaba siendo apartado para un propósito mayor. Esto nos recuerda que la justicia divina no sigue los estándares humanos. Dios elige conforme a su plan y su soberanía. La lucha en el vientre simboliza la rivalidad que marcaría sus vidas, pero también revela algo más profundo, el inicio de la disputa por la bendición, por la herencia espiritual, por la promesa divina. Rebeca siente esa tensión en carne propia, y quizá tú también ya hayas sentido en tu caminar conflictos internos que anuncian grandes propósitos. Es impresionante ver cómo Dios está presente incluso en los momentos de silencio. La espera de Rebeca, las oraciones de Isaac, las molestias del embarazo, todo era parte de la providencia divina. Cuando parece que nada sucede, Dios ya está obrando. Y muchas veces su respuesta llega envuelta en desafíos. Puedes reconocer sus señales en medio de tus propios conflictos. El llamado de Jacob comienza con una promesa, pero también con tensión. Y eso nos enseña que el plan de Dios no siempre comienza en paz, pero siempre tiene un propósito más alto. Si amas a Dios, deja un amén en los comentarios. Eso no solo fortalece tu fe, sino que ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Cuando nacen Esaú y Jacob, sus diferencias se vuelven evidentes desde el primer momento. Esaú llega al mundo cubierto de vello, fuerte, cazador nato, un hombre del campo, impulsivo, guiado por el instinto. Jacob, en cambio, nace agarrado al talón de su hermano, símbolo de su determinación y estrategia. Es más reflexivo, hogareño, pensador. La Biblia dice, Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Génesis 25:27. Las diferencias entre los hermanos también dividieron a los padres. Isaac amaba a Esaú por su habilidad como cazador. Rebeca, en cambio, veía en Jacob algo más profundo. Esa preferencia silenciosa sembró una rivalidad peligrosa entre los hijos. Aquí aprendemos una dura lección. Cuando el amor en la familia se vuelve selectivo, los lazos pueden romperse y las consecuencias durar generaciones.
Jacob creció observando, calculando, esperando su momento. Veía en Esaú la fuerza, pero también notaba sus fallas. Esaú era impulsivo. Jacob, por su parte, tenía una astucia silenciosa. Dios lo usaría, pero primero debía ser moldeado. Ambos tenían defectos, pero Jacob valoraba algo que Esaú no: el significado de la promesa espiritual. ¿Te has dado cuenta cómo, en algunas familias, cada hijo parece tener un llamado diferente? No siempre el que más brilla o hace más ruido es el escogido por Dios. A veces es el silencioso, el que parece estar al margen, quien guarda la promesa en su corazón. En el fondo, la historia de Jacob y Esaú nos lleva a mirar hacia adentro. ¿A quién te pareces más? ¿Actúas por impulso o esperas el tiempo de Dios? La providencia divina no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a valorar lo eterno. Uno de los momentos más impactantes y simbólicos de la Biblia ocurre cuando Esaú, agotado tras cazar, encuentra a Jacob cocinando un guiso de lentejas. Hambriento, le pide: «Dame de ese guiso rojo». Génesis 25:30. Jacob ve una oportunidad y le dice: «Véndeme primero tu primogenitura». Esaú acepta. Por un plato de comida cambia lo espiritual por lo momentáneo. Ese instante revela el corazón de cada uno. Esaú, impulsivo, desprecia su derecho de primogenitura, símbolo de herencia espiritual y de la alianza con Abraham. Jacob, aunque con métodos cuestionables, demuestra que entiende el valor de la promesa. La Biblia es clara. Esaú menospreció su primogenitura. Génesis 25:34. Una decisión precipitada puede costar siglos de legado. ¿Cuántas veces cambiamos cosas eternas por placeres del momento? Una decisión, un impulso, un deseo fuera de lugar puede alejarnos del propósito de Dios. Esaú no solo hizo un maltrato, rechazó el plan divino con sus propias manos. Eso nos muestra que nuestras elecciones tienen peso eterno y que necesitamos la sabiduría que solo da la fe y la obediencia. Jacob no fue inocente, se aprovechó de la situación, pero aún así mostró que anhelaba la bendición. Dios usaría eso más adelante. La lección no es sobre el método, sino sobre el valor que damos a las promesas del Señor. ¿Estás valorando más el plato de lentejas del mundo o la herencia espiritual que Dios tiene para ti? Tal vez hoy sea el día de recuperar la bendición que alguna vez despreciaste. Aún hay tiempo. Dios es justo y misericordioso. Lo que se perdió por impulso puede ser restaurado con arrepentimiento y fe. No cambies lo eterno por lo inmediato. No dejes que el apetito de un instante te robe la promesa de toda una vida. El tiempo pasa y la promesa divina parece lejana. Isaac, ya anciano y casi ciego, decide bendecir a Esaú antes de morir. El momento es crítico. Rebeca, atenta, recuerda la profecía: el mayor servirá al menor. Movida por su celo, y quizás también por apego, idea un plan audaz. Hace que Jacob se haga pasar por Esaú para recibir la bendición. Un engaño, sí, pero también un intento humano de cumplir la promesa de Dios. Jacob duda, teme ser descubierto y maldecido, pero Rebeca insiste y prepara todo: ropa de Esaú, piel de cabrito para simular el vello, comida deliciosa. Jacob entra a la tienda de su padre y dice: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac duda. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Génesis 27:22. Y aún con dudas, le otorga la bendición con palabras que sellan su destino. Este episodio nos revela cuánto a veces tratamos de ayudar a Dios con nuestras propias manos. La promesa ya estaba hecha, pero la familia de Isaac quiso forzarla con manipulación. Lo que aprendemos aquí es que el plan de Dios no necesita ser empujado. Él cumple sus promesas incluso a pesar de nuestros errores. Pero hay consecuencias. Engañar, manipular, tomar atajos, deja cicatrices. Aún así, la bendición fue dada. Isaac declara: «Maldito el que te maldiga, bendito el que te bendiga».
Génesis 27:29. Es la confirmación de que la alianza de Abraham ahora pasaba a Jacob. Dios, en su justicia divina, transforma incluso el engaño en una herramienta para cumplir su propósito. Jacob aún enfrentaría un largo camino de transformación, pero ese día la bendición fue sellada. ¿Cuántas veces tratamos de acelerar el plan de Dios, como si Él necesitara nuestra astucia? La verdad es que la fe también se expresa en la espera y en la confianza. Dios ve más allá de nuestros métodos, Él conoce nuestros corazones. Y aunque nos equivoquemos, su providencia sigue obrando, moldeándonos, llevándonos a lugares más altos. Inmediatamente después de que Jacob recibe la bendición, Esaú regresa del campo. Prepara la comida, entra con confianza ante su padre y dice: «Levántate, Padre mío, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas». Génesis 27:31. El silencio que sigue corta el alma. Isaac se estremece, comprende que fue engañado. La bendición ya fue dada y no se puede quitar. El momento es de dolor, confusión y desesperación. Esaú grita con angustia, suplica: «Bendíceme también a mí, Padre mío». Génesis 27:34. Pero ya es demasiado tarde. Comprende con dolor el valor de lo que había menospreciado por un plato de comida. Su dolor es real, profundo, pero no borra las decisiones ya tomadas. Esta escena nos enseña que el tiempo de la bendición también es el tiempo de la decisión. La oportunidad puede pasar, y con ella consecuencias eternas pueden quedar selladas. Aunque Jacob fue bendecido por engaño, no fue rechazado por Dios. La providencia divina usó incluso el error humano para cumplir lo prometido. Pero el dolor de Esaú nos recuerda que hay decisiones que dejan marcas que no pueden deshacerse. La Biblia no romantiza esta escena, muestra el peso de la bendición y el impacto de la negligencia espiritual. Lo más impresionante es que Isaac, aún confundido, entiende que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Reafirma la bendición sobre Jacob diciendo: «Sí, él será bendecido». Génesis 27:33. La profecía se cumple, el mayor servirá al menor, y la historia toma un rumbo definitivo. La rivalidad entre los hermanos se intensifica, el engaño cobra su precio, y la herencia espiritual sigue su camino. ¿Cuántas veces, como Esaú, solo valoramos algo cuando ya lo hemos perdido? Esta historia nos invita a una vigilancia espiritual constante. ¿Qué cosas hemos menospreciado? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que podrían resonar en nuestro futuro y en el de nuestros hijos? Que el Espíritu Santo nos guíe hacia el arrepentimiento, la sabiduría y la restauración. Jacobo no era precisamente un modelo de pureza moral. Engañó, mintió, manipuló. Aún así, Dios lo escogió para continuar el pacto hecho con Abraham. Eso nos revela algo extraordinario. Dios no elige a los perfectos, Él perfecciona a los elegidos. La gracia no depende del rendimiento, sino de la promesa. No es una excusa para el pecado, pero sí una exaltación de la misericordia divina. El mismo Dios que usó a Jacobo puede usarte a ti, incluso con tus fallas. En lugar de descartar a Jacobo, Dios lo transformó. A lo largo de su vida, lo vemos madurar, sufrir, arrepentirse, luchar con Dios y ser renombrado como Israel. Esto nos muestra que el camino del cristiano no empieza con perfección, sino con disposición a ser moldeado. Te has puesto en las manos de Dios a pesar de tus defectos. La historia de Jacobo nos enseña que la fe no es una línea recta. Hay subidas y bajadas, aciertos y tropiezos, pero quien se mantiene en el propósito verá cumplidas las promesas. Tal vez hoy te sientas como Jacobo al inicio, alguien intentando hacer lo correcto, pero fallando en el proceso. No te desanimes, Dios aún está escribiendo tu historia. ¿Cuántos hoy se sienten indignos por un pasado lleno de errores? La Biblia está llena de personas imperfectas que vivieron cosas grandes porque se rindieron a la voluntad de Dios. No importa dónde comenzaste, sino hacia dónde Dios te está llevando.
La obra no termina donde empezó el error. Si tu corazón anhela un nuevo comienzo, escucha esto. El mismo Dios que transformó a Jacobo en Israel puede transformar tu dolor en testimonio. Solo tienes que creer, confiar y entregarte. Él ve más allá de tus fallas. Él ve tu futuro. Cambiar la primogenitura por un plato de lentejas puede parecer a simple vista una decisión impulsiva, pero en realidad fue un desprecio por la bendición de Dios. Esaú no entendió que estaba intercambiando algo eterno por un alivio momentáneo. La primogenitura representaba mucho más que derechos familiares. Era una herencia espiritual, la promesa divina dada a Abraham. Al renunciar a ella, Esaú también renunció a un propósito eterno. La Biblia nos dice que después, aún con lágrimas, Esaú no logró recuperar lo que había perdido. Hebreos 12, 16, 17. Esto nos confronta con una verdad dura. No todas las oportunidades se repiten. Hay decisiones que deben tomarse con temor y responsabilidad. La bendición no es un adorno simbólico, es una marca de destino. Vivimos en tiempos en que lo espiritual parece haber perdido valor. Muchos cambian la presencia de Dios por distracciones pasajeras, la fe por fama, la verdad por conveniencia. Pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier placer momentáneo. La bendición lleva el peso de la eternidad y tratarla con ligereza puede salir muy caro. Jacobo, con todo y sus fallas, lo entendía. Él valoraba la bendición. Esa conciencia espiritual lo llevó a arriesgarse, a equivocarse, pero también a abrirse al proceso de transformación. ¿Qué estás valorando más? ¿El ahora o la eternidad? ¿Estás buscando la bendición de Dios con intensidad o la estás dejando escapar por las presiones del momento? La bendición de Dios no es solo para hoy. Es un legado que atraviesa generaciones. Que el Señor nos dé sensibilidad espiritual para reconocer lo que realmente importa y que nos enseñe a valorar la herencia que viene del cielo, no las migajas que ofrece el mundo. La historia de Jacobo nos lleva a reflexionar sobre la delgada línea entre la astucia y la integridad. Jacobo fue astuto, usó estrategia, observó el momento justo, actuó con inteligencia, pero muchas veces esa astucia cruzó los límites de la ética y la verdad. La bendición llegó, sí, pero el camino dejó heridas. La gran pregunta es, ¿vale la pena usar medios cuestionables para alcanzar un supuesto buen fin? Rebeca y Jacobo actuaron con prisa. Intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa. Eso nos deja una lección clara. Confiar en Dios también implica confiar en su tiempo y en su manera de actuar. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final conducen a la muerte. Proverbios 14:12. La astucia sin integridad es manipulación, y eso hiere el corazón de Dios. La integridad no es la ausencia de estrategia, sino la presencia de carácter. Dios honra a quienes caminan en verdad, incluso cuando ese camino parece más difícil. Jacobo tuvo que huir, esconderse, enfrentar el miedo y la culpa. Su proceso de transformación pasó por el dolor nacido de sus elecciones. Aún así, Dios no lo abandonó, porque Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a cambiar. ¿Alguna vez te has sentido tentado a buscar atajos para obtener algo que crees que viene de Dios? La historia de Jacobo nos enseña que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero sí el más seguro. La integridad es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos recurrir al engaño. Él abre las puertas correctas en el momento correcto. Que el Señor nos dé sabiduría para distinguir entre la astucia humana y el discernimiento espiritual, y que nos forme como personas íntegras que confían más en el carácter de Dios que en sus propias estrategias, porque lo que viene de las manos de Dios es completo y no deja heridas en el camino. La Biblia nos muestra claramente, Isaac amaba a Esaú,
mientras que Rebeca prefería a Jacobo. Ese favoritismo, aunque quizá inconsciente, creó un ambiente de competencia dentro del hogar. Y este tipo de división no solo afecta la convivencia, deja cicatrices en el corazón de los hijos que pueden marcar sus decisiones para toda la vida. Cuando el amor se reparte de forma desigual, el hogar deja de ser refugio y se convierte en campo de batalla. La parcialidad de Isaac y Rebeca sembró las semillas de la rivalidad. Jacobo aprendió a manipular, Esaú a guardar rencor. Ambos reaccionaron a las preferencias de sus padres con comportamientos destructivos. Eso nos hace pensar en cómo nuestras actitudes dentro de la familia pueden moldear destinos. Las preferencias emocionales deben tratarse con madurez, para que no se conviertan en herramientas de división. La historia de Jacobo y Esaú nos enseña que la falta de equilibrio emocional en casa es terreno fértil para heridas profundas. Los padres están llamados a reflejar la justicia divina, no las fragilidades humanas. Dios ama a todos con la misma intensidad y espera que los padres hagan lo mismo. La Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. ¿Será que nosotros sí lo hacemos? Esta lección no es solo para padres, sino para todos los que conviven con otros, hermanos, líderes, amigos. ¿Cómo estamos tratando a quienes Dios ha puesto en nuestro camino? ¿Con justicia o con favoritismo? Nuestras palabras, gestos y decisiones pueden alimentar rivalidades o promover sanidad. El hogar de Isaac, lamentablemente, enseñó más competencia que unión. Que el Espíritu Santo nos enseñe a amar con equilibrio, a valorar a cada persona por lo que es y no por afinidad o preferencia. Que nuestros hogares sean espacios de acogida, no de comparación, y que al mirar las fallas de los patriarcas, aprendamos a construir familias donde reine el amor que viene de Dios. Antes de que todo sucediera, antes de la lucha en el vientre, del engaño, del robo de la bendición, hubo una oración. Isaac oró por Rebeca, porque ella era estéril. Durante 20 años esperaron una respuesta, y Dios escuchó. La Biblia dice, Isaac oró al Señor por su esposa, y el Señor le respondió. Génesis 25:21. Esta es una de las grandes lecciones de esta historia. La promesa llega a quien persevera en la oración. La fe de Isaac no fue impulsiva. No se rindió ante el silencio, no buscó sustitutos ni atajos. Oró hasta que la voluntad de Dios se manifestó. Y cuando la respuesta llegó, no fue fácil ni ligera. Rebeca tuvo un embarazo doloroso y lleno de conflictos, pero en su vientre estaban la semilla de 2 naciones y de una promesa eterna. La fe no es ausencia de dificultad, sino resistencia espiritual hasta que Dios hable. Vivimos en tiempos de urgencia. Queremos bendiciones rápidas, respuestas inmediatas, promesas sin proceso. Pero la historia de Isaac y Rebeca nos enseña que la espera forma parte del proceso de maduración de la fe. La perseverancia nos da la estructura para sostener lo que Dios quiere darnos, porque recibir algo de Dios sin estar preparado puede ser más destructivo que nunca recibirlo. Esa fe perseverante también moldeó a Jacobo. Su camino fue largo, marcado por engaños y dolor, pero también por encuentros transformadores con Dios. Al final, ese hombre que empezó engañando terminó luchando con Dios y fue bendecido con un nuevo nombre, Israel. Porque Dios honra a quienes no se rinden a mitad del propósito, aun cuando todo parece perdido. Que esta historia reavive en ti la llama de la perseverancia. Sigue orando, sigue creyendo. Aunque la respuesta tarde, aunque el embarazo de la promesa sea doloroso, Dios está en control. Y en el momento justo, Él cumplirá. Que tengas la fe de Isaac, la visión de Rebeca y la disposición de Jacobo, porque los que esperan en el Señor siempre son recompensados.
¿Cuántas veces en la vida sentimos que estamos atrapados entre decisiones difíciles, conflictos familiares o las marcas de elecciones pasadas? La historia de Jacobo, Esaú, Isaac y Rebeca no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros. Se trata de familias imperfectas, de planes divinos que desafían la lógica y de corazones humanos intentando entender lo eterno. ¿Te has preguntado cuál es tu lugar en esta historia? ¿Será que has menospreciado alguna bendición? ¿Será que confías más en tu astucia que en la providencia divina? ¿O tal vez estás luchando por restaurar algo que se perdió? Sea cual sea tu realidad, Dios conoce tu corazón. Él no espera perfección, sino fe sincera, arrepentimiento y disposición a seguir el camino de la promesa. No hay error que Él no pueda redimir. No hay pasado que Él no pueda convertir en testimonio. Como pasó con Jacobo, Dios puede usar incluso nuestros tropiezos para revelar su justicia, su perdón y su propósito. La herencia espiritual es real y está al alcance de todo aquel que cree. Si este mensaje tocó tu corazón, sigue caminando con nosotros. Tenemos muchos otros contenidos que fortalecerán tu fe, traerán reflexión y te acercarán más a la palabra. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y sobre todo, que el Señor te bendiga, te guíe y fortalezca tu fe. Hasta el próximo mensaje y que Dios ilumine tu día con la luz de su verdad.